¿Por qué la historia de la música es la historia más hermosa jamás contada? Pues porque en su periplo histórico, la música, además de mostrarnos historias fascinantes, nos ha enseñado que no es un lujo inocente. Todo debido a que la música tiene una maravillosa fuerza emocional y que solo con su poder restaura la armonía perdida del alma, nos inunda de alegría en la fiesta o nos acerca a Dios en los momentos más sagrados. Además de tener la virtud de conseguir la transformación ética de las personas desde la belleza. En definitiva, la música es esa compañera invisible para toda circunstancia, capaz de mover el mundo, imprescindible como el aire que respiramos. La música en el mundo antiguo. La música en la prehistoria. Ya desde los primeros tiempos de la Edad de Piedra, la música existía en las más primitivas formas de vida humana. El hombre de las cavernas era curioso e intuitivo, y así, al impulso de su perspicacia, fueron apareciendo ante sus ojos hallazgos maravillosos tales como el fuego, los objetos de metal, la rueda, el papiro y, por supuesto, la música. De este modo, el primer músico, un buen día, lanzó un fuerte grito o marcó una serie de ritmos chasqueando piedras. ¿Y cuál sería su sorpresa? Al sentir que aquellos sonidos le causaban una emoción muy intensa. En realidad, aquel fue un gran hallazgo, porque desde el principio el hombre se sintió fascinado por el poder emocional que le causaba la experiencia sonora. Algo que él vio en cierto modo como si fuera una fuerza mágica. Fuerza que lo llevaba a la alegría o sublimaba sus sentimientos para acercar su corazón al Dios que veneraba. Por eso la música, y la pintura también, tuvieron desde orígenes una función social importante, una finalidad utilitaria. De este modo, ya fuese pintando bisontes en la cueva o con los rituales musicales que el hechicero interpretaba en sus liturgias, el arte servía para convocar a los dioses y pedirle caza abundante o quizá un tiempo benigno. Es por eso que en la prehistoria la figura del hechicero músico o hechicero artista vino a ser la primera forma de función social especializada dentro de las primitivas formas de organización. La práctica musical en el mundo primitivo fue tan importante que son numerosos los yacimientos arqueológicos donde quedan restos de instrumentos u objetos musicales. La música en las civilizaciones primitivas. El capítulo de las civilizaciones primitivas es muy importante. Pensemos que los pilares de nuestra cultura los dejaron el mundo grecorromano y el pueblo judío con la aparición de Jesús de Nazaret. Todo esto sucedió desde el siglo V a.C. al siglo I de nuestra era. Sin embargo, 4000 años antes de todo esto y cerrando el Neolítico, aparecieron civilizaciones primitivas que fueron precursoras en buena parte de todo este legado. Así, vemos que las sociedades ya se organizaban estructurándose en forma de ciudades amuralladas, cuya vida giraba en torno al templo y al palacio real. Tenían una importante vida comercial y una organización administrativa con recaudadores de impuestos.
administración de justicia y códigos normativos por los que regirse. Pero lo que es más importante es que en ellas empezaron a gestarse los elementos esenciales de la cultura occidental y en particular de la cultura musical. Así, consta que tenían un sistema de notación musical, además de usar escalas diatónicas, e incluso acuñaban un bello acervo de poesía épica y religiosa. Todo este legado de las civilizaciones primitivas fue pasando de unas a otras a base de conquistas, guerras y dominaciones. Uno de los episodios más trascendentes de este proceso de transmisión cultural acaeció en los últimos siglos antes de Cristo, cuando griegos y romanos ocuparon Egipto. Allí conocieron su cultura y asimilaron algunos elementos musicales muy valiosos de sus teorías y de sus usos. De este modo, se afirma que pensadores tan importantes para la música occidental como Pitágoras, del que ya hemos valorado elementos trascendentales de su obra, asumieron en sus doctrinas muchas de estas prácticas y conocimientos ancestrales de la cultura egipcia. Una de estas primitivas civilizaciones fue la de los sumerios. Aparecieron en Oriente Próximo, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que era la antigua Mesopotamia. Después, con el tiempo y los avatares de la historia, surgieron otras, como los asirios, los babilonios, y muy cerca, en la tierra de Canaán, apareció el pueblo judío. El pueblo judío es especialmente importante para nuestra cultura porque en él se manifiesta la primera religión monoteísta, en la que se venera a un Dios que solo pide amor. Su liturgia musical será decisiva para la historia de la música, ya que al ser Jesús de Nazaret judío, asumió la liturgia de los judíos para el cristianismo, pero esto lo trataremos con posterioridad. La cultura del mito y la música. Como ya sabemos, en los rituales religiosos del hombre primitivo, la música era un elemento esencial en sus ritos y ceremonias. Al principio, en estos ritos, los dioses que se veneraban eran elementos naturales del cosmos, tales como el sol y la luna. Pero con el tiempo, estas civilizaciones primitivas acabaron adorando a héroes mitológicos. La mitología estaba formada por personajes y divinidades de leyenda: Hércules, Zeus, Afrodita, Apolo, en las que no solo se narraban mil peripecias, sino que también con ellas se intentaba dar una explicación a muchas de las grandes preguntas que se hacían los hombres. Y fue en este contexto en el que sucedió que en muchas culturas sus rituales religiosos consistieron en una representación teatral que hacía el chamán de la tribu de estas historias mitológicas, con la intención de que los dioses les otorgasen sus favores, fértiles lluvias, abundante caza o cosechas benignas. De esta manera, y más evolucionadas en el tiempo, en el monte sagrado de Atenas, la Acrópolis, en el templo de Dionisios, se acabarán representando estas dramatizaciones de historias mitológicas, alumbrándose la ópera y entrando así la música como arte mayor en la historia de la cultura occidental. La música en el mundo griego. Breve introducción. Hoy en día podemos decir que gran parte de los acontecimientos más trascendentes de la historia sucedieron en la vieja Grecia.
la civilización griega no solo puso los pilares de la cultura occidental, sino que en relación a la música nos dejó uno de sus legados más hermosos, el pensamiento musical. Hoy dicho, en otras palabras, las razones y los porqué del fenómeno musical, es decir, cuál es la utilidad de la música. Este asunto es especialmente bello, pues como conclusión de todas sus reflexiones, ellos sostenían que la música era un arte sublime, que podía inculcar armonía y bondad a las personas. Por todo lo cual, el fundamento de una sociedad democrática y libre iba a tener sus pilares en un sistema educativo basado en la música como medicina del alma y en la gimnasia como medicina del cuerpo. Pero nuestro punto de partida es el Mediterráneo más oriental, donde Grecia aparecía al sur de los Balcanes y diseminada en un archipiélago de numerosas islas. Políticamente, el mundo griego se organizaba a modo de numerosas ciudades, polis, todas ellas independientes entre sí, pero con una cultura común que las unía. Esta cultura era la de su mitología recogida en las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, donde quedaba constancia de los grandes acontecimientos del pasado de este pueblo, siendo como una Biblia común que reflejaba la identidad cultural del mundo griego.